Ingeniero compañeros, buenas tardes. Mi grupo y yo le vamos a explicar en qué consiste el sistema de gestión de biblioteca, en un ejercicio complementario con el detalle de cada línea de código. El input mismas exception permite capturar errores cuando el usuario ingresa datos de un tipo incorrecto, como texto en lugar de un número. El escáner se utiliza para leer la entrada del usuario desde la consola. El public class main define la clase principal main, que contiene el punto de entrada del programa. En la línea 6 se crea una instancia de la clase biblioteca que contendrá los libros y usuarios. El escáner igual new scanner system.in instancia un objeto escáner para leer la entrada del usuario. In option igual 0 es una variable que almacena la opción del menú seleccionada por el usuario. El ciclo do while asegura que el menú siga mostrando desde que el usuario elija la opción para salir. Desde la línea 11 hasta la línea 19 muestra las opciones disponibles en el menú. El try intenta leer un número entero desde el teclado. Scanner.NetSynth captura la opción ingresada por el usuario. Catch Input Mismatch Exception. Si el usuario ingresa un valor no numérico, el programa captura el error y muestra un mensaje de advertencia. Continue salta al siguiente ciclo del do while si ocurre algún error. En el switch ejecutan acciones específicas dependiendo de la opción seleccionada. En el caso 1, se solicita el título y el autor del libro, y llama a agregar libro en la clase biblioteca. El break hace que volvamos al menú principal. En el caso 2, solicita el nombre del usuario y llama a registrar usuario, y muestra un mensaje que el usuario fue registrado exitosamente. Y con el break hará que volvamos de nuevo al menú principal. En el caso 3, imprime un título en la consola para identificar que a continuación se mostrará la lista de usuarios registrados. La biblioteca.mostrar usuarios disponibles llama al método mostrar usuarios disponibles de la clase biblioteca. Este método recorre la lista de usuarios registrados en la biblioteca y muestra los IDs y nombres de los usuarios en consola. Si no hay usuarios registrados, el método indicará que la lista está vacía. El try comienza un bloque para manejar posibles excepciones. En este caso, se anticipa que el usuario podría ingresar un valor no válido. En la línea 51 solicita al usuario que introduzca el ID del usuario que tomará prestado un libro. Int ID usuario prestar igual scanner.netInt lee el ID ingresado por el usuario utilizando el escáner. Este ID tiene que ser un número entero que coincida con el ID de un usuario registrado. Scanner.netLine limpia el buffer de entrada. Esto elimina caracteres residuales como un salto de línea. En la lista de libros disponibles, imprime un título para identificar que a continuación se mostrará la lista de libros disponibles. En la biblioteca.mostrar libros disponibles, llama al método mostrar libros disponibles de la clase biblioteca. Este método recorre la lista de los libros de la biblioteca y muestra libros que no están prestados, indicando su idea, título y autor. En la línea 58 solicita al usuario que introduzca el ID del libro que desea prestar. En el int ID del libro prestar igual scanner.netInt lee el ID ingresado por el usuario utilizando el objeto scanner. Este ID debe coincidir con el ID de un libro que esté disponible para ser prestado. El scanner.netLink limpia el buffer de entrada para evitar interferencias con futuras lecturas. En la línea 62 llama al método prestar libro de la clase biblioteca, pasando los IDs del usuario y del libro. Dentro del método prestar libro se busca el usuario por su ID utilizando el método buscar usuario. Se busca el libro por su ID utilizando el método buscar libro. Si ambos existen y el libro no está prestado, se marca el libro como prestado y agrega el libro a la lista de libros prestados del usuario. Después imprime un mensaje en la consola confirmando que la operación fue exitosa. Catch Input Mismatch Exception captura la excepción que ocurre si el usuario ingresa un valor no numérico en lugar del ID, por ejemplo, una letra o símbolo, mostrando el mensaje de error indicando que el usuario debe ingresar un número entero válido. Y el scanner.netLine limpia el buffer de entrada para evitar problemas en futuras lecturas. El break indica después de ejecutar el código para prestar un libro, el programa volverá al menú principal. En el caso 4, en la línea 71, imprime un título en la consola para identificar la lista que se mostrará. En la línea biblioteca, mostrar usuarios con libros prestados, llama al método mostrar usuarios con libros prestados de la clase biblioteca. Este método recorre la lista de usuarios registrados
y muestra solo aquellos que tienen libros prestados. Para cada usuario con libros prestados, el método imprime el ID del usuario, su nombre y la cantidad de libros que tiene prestados. El try reconoce errores en caso de que el usuario ingrese un valor inválido. En la línea 75 solicita que introduzca la ID del usuario que devolverá un libro. Este ID debe coincidir con un usuario existente que tenga libros prestados. El int ID usuario devolver igual scanner.netsin utiliza el objeto scanner para leer el ID ingresado por el usuario como un número entero. Este valor se almacena en la variable ID usuario devolver. Scanner.netline limpia el buffer que da entrada para evitar que haya caracteres residuales. En la línea 79 imprime un título que indica que a continuación se mostrará la lista de libros prestados por el usuario. En la línea 80 llama al método mostrar libros prestados de la clase biblioteca, pasándole como argumento el ID del usuario. Dentro del método mostrar libros prestados, busca al usuario en la lista de usuarios utilizando el ID proporcionado. Si el usuario existe, muestra la lista de libros que tiene prestados, ID, título y autor de cada libro. Después se solicita al usuario que introduzca el ID del libro que desea devolver. En el int ID libro devolver igual scanner.netsInt, utiliza el objeto scanner para leer el ID ingresado como un número entero. Este valor se almacena en la variable it libro devolver. En la línea 86 llama al método devolver libro de la clase biblioteca, pasándole los IDs del usuario, ID usuario devolver, y del libro devolver, dentro del método devolver libro. Busca al usuario el libro mediante su ID. Si ambos existen y el libro está prestado, cambia el estado del libro a no prestado. Elimina el libro de la lista de libros prestados del usuario. Después imprime un mensaje confirmando que el libro fue devuelto correctamente. El catch input mismatch exception captura una excepción que ocurre si el usuario ingresa un valor no numérico en lugar del ID. Después muestra un mensaje de error. Y el scanner.netsline limpia el buffer de entrada. En el caso 5, muestra un mensaje que la lista de libros disponibles. En la biblioteca.mostrar libros disponibles, muestra los libros que no están prestados. Y con el break regresas al menú principal. En el caso 6, llama a mostrar usuarios con libros prestados, para mostrar los usuarios que tienen libros prestados. Y con el break regresas al menú principal. En el caso 7, muestra un mensaje y finaliza el programa al salir del ciclo do while. El default muestra si se ingresa una opción no válida. Y el scanner close cierra el escáner. Bueno, vamos a empezar creando la clase libro de manera pública para que se vea la información, pero los atributos de manera privada. ¿Ya? Para que primeramente no puedan modificar el ID. Ya lo vamos a hacer con un private static, que es un atributo estático propio de la clase, con un contador ID que nos va a generar los identificadores únicos para cada libro y lo harás secuencialmente de uno en uno. Y con private final, el que no nos va a permitir que podamos hacer ese cambio en el ID. Y vamos a crear atributos como título, autor y el estado del libro como un booleano que nos va a reflejar el estado del libro ya sea prestado o disponible. En el constructor public libro, el que nos va a reflejar o nos va a imprimir la información del ID, el título y el autor, y nos va a empezar con un mensaje de prestado, en este caso false, y vamos a usar un get para obtener la información del ID, y un get y un setter para obtener la información del título, el autor y a su vez el estado del libro. Con esta información que vamos a obtener del título, autor y el estado, también la vamos a poder modificar, a excepción del ID que solo utiliza un get. ¿Ok? Y el override toString que nos dará la información general del libro que necesitamos o estamos consultando. Ahora explicaré la clase usuario del sistema de gestión de biblioteca. Veremos qué hace la clase usuario, cuáles son sus atributos y métodos y cómo interactúa con otras clases como libros y biblioteca.
Al final se podrá entender cómo esta clase ayuda a registrar y gestionar a los usuarios y los libros que tienen prestados. El propósito de la clase usuario. La clase usuario representa a una persona que interactúa con la biblioteca. Básicamente sirve para identificar a cada usuario con un ID único, almacenar su nombre y registrar los libros que ha tomado prestados. Esta clase juega un papel clave en el sistema porque permite llevar un control ordenado de los préstamos de libros. Los atributos de la clase usuario. Como podemos ver en esta parte que acabamos de subrayar, y ahora explicaremos cada atributo. El atributo contador ID, estático, es un atributo estático. Es una variable estática porque nos permite asignar un ID único a cada usuario automáticamente. El atributo ID, que viene a ser final, almacena el identificador único del usuario. Es final porque no cambia una vez asignado. El atributo nombre guarda el nombre correspondido. Y el atributo libros prestados es una lista donde se almacenan los libros que el usuario lo va tomando prestado. El constructor de la clase usuario. Como podemos ver en esta parte que acabamos de subrayar, constructor asigna automáticamente una idea al usuario usando el contador i, que es el atributo. Inicializa el nombre con el valor que le pasamos al constructor y crea una lista vacía para almacenar los libros prestados. Los métodos principales de la clase usuario, los getters y setters, como podemos ver. Los getters nos permiten acceder a los valores de los atributos. El setter set nombre que se encuentra en esta parte nos permite cambiar el nombre del usuario si es necesario. Métodos para los libros prestados. Aquí podemos ver el código agregar libro prestado, libro. Este método agrega un libro de la lista de libros prestados cuando el usuario toma un libro prestado. En esta parte, en cambio, podemos ver el código devolver libro. Este método elimina un libro de la lista cuando el usuario lo devuelve, es decir, le quita de la lista libros prestados. Y el método toString. El método toString nos permite imprimir de manera clara la información del usuario. Por ejemplo, si imprimimos el usuario Juan Pérez, veremos el ID es igual a 1 y el nombre es igual a Juan Pérez. La relación con las otras clases. La clase usuario interactúa con otras clases, principalmente libro. Los libros se almacenan en la lista libros prestados y en la clase biblioteca. La biblioteca usa los métodos agregar libro prestado y devolver libro para registrar los préstamos y devoluciones. Ahora, al ejecutar el código, veremos cómo nos pide la opción de agregar el libro. Añadiremos el libro que nos guste o que nos llame la atención. En la opción de registrar usuario, añadimos nuestro nombre como ejemplo y nos sale que el usuario ha sido registrado, Evelyn Yar, con ID número 1 y ha sido registrado exitosamente. Después nos pide una opción si queremos que nos preste el libro, lo devolvemos o mostrar los libros disponibles. Elegiremos la opción 3 de prestar libros. El código nos mostrará si el libro está disponible o no. Al mostrar la lista nos sale que sí está disponible y que nos puede prestar. Entonces ingresaremos el ID del usuario que viene con nuestro nombre, que es el número 1. También el ID del libro que queremos que nos preste, que igualmente es el número 1. Y al final nos indicará si nos pudo hacer el proceso exitosamente. Ya como aquí nos indica. El libro El gato que amaba los libros ha sido prestado a Evelyn Yard. Libro prestado exitosamente. Bueno, en resumen, la clase usuario permite gestionar a los usuarios y registrar los libros que tienen prestados, facilitando el control de una biblioteca.
Como es ingeniero, mi nombre es Edwin Arequipa. En este caso voy a hablar sobre la parte de la biblioteca mediante un programa en Java que representa un sistema de gestión de biblioteca. Bueno, cuando nosotros creamos lo que es un usuario, debemos tener un catálogo del mismo para tener así varios o múltiples usuarios, ya no una biblioteca, en donde esto conlleva a crear un propio array, que dentro de estos arrays ponemos cada uno de los usuarios que nosotros vamos creando y también cada uno de los libros. Conocemos que, bueno, para poder crear un usuario debemos instanciar, al igual que cuando creamos un libro también, en este caso en los dos, tanto en el libro como el usuario. Bueno, podemos observar que aquí vamos a utilizar lo que es el array tanto de libros como el array de usuarios. Entonces, bueno, para poder crear el array de libros debemos crear los objetos libros y con lo mismo para los usuarios con objetos usuarios. Vemos que aquí la instancia creada esté correcta y la podemos comprobar, por ejemplo, con el tema del libro. Utilizamos libro, el nombre que le pongamos o le asignemos, igual a new, el libro, título, autor, y le indicamos que añada este libro al arreglo por medio de esta pequeña palabrita que es punto .add. Ahora, con lo que es el tema del usuario es lo mismo. Visualizamos la instancia, es usuario, el nombre que le asignamos, igual a new, usuario, y lo único que cambiaría aquí es que solo me pediría el nombre. En estos casos no se especifica el ID porque ya se genera de manera inmediata y nos dará o nos indicará si estará disponible o no. En resumen, para poder agregar lo que es un usuario y un libro a un arreglo, se utiliza siempre la palabrita .add, en este caso con los dos métodos que nosotros vamos a utilizar. El arreglo obviamente se llama libro y donde se agregará el libro que tenga el título y autor solicitado. Bueno, seguimos con lo que es la parte de prestar un libro, en donde como podemos visualizar en lo que es el método public void prestar libro, vemos, bueno, o le indicamos al método que necesitamos el ID tanto del usuario como el ID del libro, ya que estos no se podrán repetir. No se utiliza o no se pone el nombre, ya que podemos encontrar diferentes o nombres similares con mismas características y así, bueno, no sería una ejecución correcta. Ahora, cuando enviamos lo que es toda la información y le damos la orden de buscar todos los usuarios y todos los libros, para no confundirnos en la búsqueda, se utiliza por medio del ID, en este caso con lo que es el tema de buscar libros ID. Por otro lado, si nosotros colocamos el ID del libro en blanco o el ID del usuario en blanco, el programa valida que dicha información no sea nula. Entonces, cuando una persona quiera pedir prestado un libro, debemos asignarle el ID de dicha persona y del libro, en este caso, como podemos visualizar aquí. Si todo está correcto y sin ningún dato nulo, vea el libro o el programa vea el libro disponible modificándolo al estado de prestado. En este caso, añadiéndolo a lo que es a la persona asignada. Y por otro lado, si hay algún tipo de error, nos imprime el usuario o libro no encontrado. Bueno, con lo que es el de devolver libro, es el mismo proceso, pero de manera inversa. También necesitamos el ID del usuario, el ID del libro, en donde, por ejemplo, aquí arriba, en el método de prestar un libro, vemos que el libro que está prestado sea diferente o cambie del estado true y que false sea el libro disponible o indique que está disponible el libro. Lo mismo o, bueno, caso contrario pasa en el método para devolver el libro. En el libro ser prestado false, el libro no está prestado. O si es que existe algún dato
algún error. Obviamente no se imprimió al usuario el libro no encontrado. Bueno, con lo que es el método de mostrar libros disponibles, aquí le decimos que con los libros que están disponibles, busque todos los libros que prestados sean false. En este caso, aquí. O mostrar, en este caso, libros disponibles de igual manera. Es decir, que mediante lo que es este pequeño signo, este signo que está aquí, nos va a decir que el libro prestado con true, mediante el mismo signo, nos indicará que todos los que sean false, que estén disponibles, los filtre y los imprima en este caso.